Nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, pero le fui infiel a mi marido sin salir de un ascensor. Ni una cama, ni un hotel, ni una noche larga, un ascensor detenido entre dos pisos cambió todo lo que creía ser. Y todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo el sonido metálico de esas puertas cerrándose. Me llamo Clara y durante 12 años fui la mujer correcta. La que llegaba a casa a tiempo, la que preguntaba cómo había ido el día, la que dormía del mismo lado de la cama incluso cuando ya no pasaba nada. Mi marido, Andrés, es un buen hombre, de esos que no gritan, que no engañan, que no fallan de forma evidente. Justamente por eso el silencio entre nosotros se volvió tan ruidoso. Nuestra vida era ordenada, predecible, segura y completamente hueca. El día que todo empezó yo no buscaba nada. Iba tarde, como siempre, al edificio donde trabajaba como administrativa para una empresa de seguros médicos. Un bloque gris, impersonal, con un ascensor antiguo que siempre olía a metal y desinfectante. Entré apurada, mirando el teléfono, pensando en la lista de compras y en que Andrés ya no me tocaba al pasar. Entonces alguien más entró antes de que se cerraran las puertas. Era él. No era especialmente guapo, ni joven, ni llamativo. Tenía una mirada cansada, una carpeta bajo el brazo y una calma rara, como si no tuviera prisa por nada. El ascensor arrancó y se detuvo de golpe entre el tercer y cuarto piso. «Genial», murmuré sin pensar. «No se preocupe», dijo él, «siempre se detiene aquí». Y no sé por qué, pero esa frase me hizo sentir acompañada. Pasaron minutos. El aire se volvió espeso. Hablamos de cosas absurdas, del edificio, del café horrible de la planta baja, del ruido que hacía el ascensor cuando temblaba. Me contó que se llamaba Mateo y que venía 2 veces por semana a acompañar a su madre a rehabilitación. Yo le conté que estaba casada, así, de golpe, como una advertencia que nadie me pidió. Cuando el ascensor volvió a moverse sentí una decepción ridícula. Y eso fue lo que me asustó de verdad. A partir de ese día empecé a calcular mis horarios. No conscientemente al principio, pero mis pies me llevaban solos a ese ascensor a la misma hora. A veces estaba él, a veces no. Cuando estaba, hablábamos un poco más. Cuando no, el viaje se me hacía insoportable. Nunca cruzamos una línea clara. Nunca una caricia evidente, nunca una frase explícita. Pero había silencios que decían demasiado. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Respiraciones que se sincronizaban en esos trayectos breves y suspendidos. La culpa empezó a acompañarme a casa. Me sentaba frente a Andrés y pensaba en Mateo. Me preguntaba cómo era posible traicionar sin tocar, sin besar, sin desvestirse. Y aún así sentir que estaba haciendo algo imperdonable. Un jueves el ascensor volvió a detenerse. Pero esta vez no arrancó. Las luces parpadearon. El intercomunicador no funcionaba. Quedamos atrapados. Mateo me miró y sonrió con nervios. «Parece que hoy nos toca más tiempo», dijo. Yo asentí, con el corazón golpeándome en la garganta. Hablamos de cosas que nunca había dicho en voz alta. De sentirnos invisibles. De cumplir con una vida que otros esperaban. De la tristeza que no tiene nombre. Cuando me tomó la mano no la retiré. No fue un gesto brusco, fue casi una pregunta. Y yo respondí apretando los dedos. No hubo sexo. Pero hubo algo peor. Hubo conexión. Hubo un beso corto, tembloroso, lleno de culpa y alivio. Hubo lágrimas que no sabía que estaban esperando salir. Cuando por fin se abrieron las puertas, yo ya no era la misma. Y lo supe porque no quise salir. Esa noche le mentí a Andrés con una naturalidad que me dio miedo. Y al día siguiente volví al ascensor. Pero una mañana, al entrar, vi algo que hizo que el suelo se me hundiera bajo los pies. Mateo no estaba solo. Y entendí, de golpe, que todo lo que creía especial estaba a punto de derrumbarse. Mateo no estaba solo, estaba con una mujer mayor apoyada en su brazo, su madre, supe después, pero en ese instante mi cuerpo no reaccionó con lógica sino con celos, con una punzada sucia y absurda que me recorrió el estómago, porque durante una fracción de segundo pensé que era su esposa.
Su amante, alguien que ocupaba un lugar que yo había empezado a sentir como mío sin tener derecho alguno. Él me miró, me reconoció, y en ese cruce breve de miradas pasó todo lo que no podía decirse. La mujer entró primero al ascensor, yo dudé, pero entré también, el espacio se volvió más pequeño que nunca. Mateo cambió su tono, se volvió correcto, distante, casi ajeno. Me presentó como una compañera del edificio y yo asentí con una sonrisa rígida, sintiendo como el secreto se aplastaba contra las paredes metálicas. Su madre habló de su rodilla, de los ejercicios, de lo lento que era todo, y yo solo escuchaba mi propio pulso. Cuando salimos en el cuarto piso Mateo no me miró ni una sola vez, y eso dolió más que cualquier reproche. Pasé el día entera con un nudo en el pecho, preguntándome qué había imaginado, si todo había sido una fantasía nacida del encierro y la rutina. Esa noche Andrés me habló de cambiar el sofá, de pintar la cocina, y yo asentía pensando en un ascensor detenido en una mano que había temblado junto a la mía. Al día siguiente evité ese horario, el siguiente también, pero algo dentro de mí necesitaba confirmar si lo nuestro había existido de verdad o solo en mi cabeza. Así que volví, y esta vez el ascensor estaba vacío. Subí sola, bajé sola, hasta que una tarde lo vi entrar apurado, sin su madre, con ojeras profundas. Cuando las puertas se cerraron me miró como si hubiera estado conteniéndose días enteros. No dijo nada al principio, solo respiró hondo, y yo sentí que el aire cambiaba. Me pidió perdón por el otro día, dijo que no sabía cómo actuar, que su madre dependía de él, que estaba separado desde hacía años, que no había nadie más. Y no sé en qué momento empezamos a hablar como si continuáramos una conversación interrumpida hace siglos. El ascensor volvió a detenerse y esta vez nadie se quejó, nadie tocó el botón de emergencia. Dejamos que el silencio se llenara solo. No hubo besos esa vez, pero hubo una cercanía distinta, una promesa implícita. A partir de ahí empezamos a coincidir a propósito, a buscarnos sin decirlo. El ascensor se convirtió en nuestro lugar, en nuestra grieta en el mundo. Nunca más de 15 minutos, nunca más de un piso detenido, pero suficiente para que yo llegara a casa con la cabeza en otro sitio. Andrés empezó a notarlo, no por sospecha sino por distancia. Yo estaba menos presente, más irritable, más ausente, y aún así me odiaba por querer esos minutos robados más que cualquier otra cosa. Mateo y yo empezamos a compartir detalles íntimos, recuerdos de infancia, frustraciones, miedos que no se dicen ni siquiera en la cama, y eso selló algo peligroso, porque ya no era solo deseo. Era refugio, hasta que un día el ascensor no se detuvo, subió directo, demasiado rápido, y cuando las puertas se abrieron en el último piso no era ninguno de los dos nuestro destino. Nos miramos sabiendo que habíamos cruzado una frontera invisible. Salimos, caminamos por el pasillo sin hablarnos. Yo sentía que estaba traicionando incluso antes de tocarlo. Entramos a la escalera de servicio, fría, vacía, y allí nos abrazamos sin prisa, como si el mundo no existiera, y mientras su frente descansaba contra la mía, mientras yo cerraba los ojos, entendí que ya no había vuelta atrás, que no importaba cuánto durara, ni dónde terminara. Algo dentro de mí ya se había roto y todavía no sabía de qué forma iba a estallar. Volví a casa esa noche con el cuerpo entero vibrando, como si hubiera corrido sin parar. Durante horas, Andrés estaba en el sofá mirando una serie y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí demasiado rápido y me odié por lo fácil que salía la mentira. Me acosté a su lado pero mi mente seguía en la escalera, en el olor a cemento frío, en la forma en que Mateo me había abrazado sin intentar nada más, como si entendiera que lo peligroso no era el cuerpo sino todo lo demás. Dormí mal. Soñé con puertas que se cerraban y con botones que no funcionaban. Al día siguiente evité el ascensor pero sentí una ansiedad infantil, como si estuviera castigándome a mí misma. Y entonces llegó el mensaje. No sé cómo consiguió mi número y tampoco se lo pregunté, solo vi su nombre en la pantalla y sentí una mezcla de alivio y terror. Me escribió que estaba bien, que no esperaba respuesta, que solo quería saber si yo también sentía que algo había cambiado. Tardé una hora en contestar y cuando lo hice ya había cruzado otra línea invisible. Empezamos a escribirnos con cuidado, frases medidas, sin promesas, sin planes, pero con una intensidad que no había tenido ni siquiera al comienzo de mi matrimonio. Cada palabra parecía una confesión pequeña, algo que le arrancaba espacio a la culpa. ¿Seguíamos viéndonos en el ascensor? Menos seguido, como si intentáramos controlarlo, pero cada encuentro era más cargado, más silencioso, más difícil de sostener. Yo miraba el anillo en mi mano y sentía que me quemaba. Mateo nunca lo mencionó, y eso lo hacía peor, porque no me juzgaba ni me empujaba, solo estaba ahí,
Disponible de una forma que nadie lo había estado conmigo en años, Andrés empezó a preguntarme si pasaba algo en el trabajo, me dijo que me notaba lejos, que últimamente parecía triste y yo quise decirle la verdad. Lo pensé seriamente una noche mientras lo veía dormir, pero no tuve el valor, porque la verdad no era solo que había besado a otro hombre. La verdad era que me sentía viva de una manera que ya no sabía cómo explicarle. Una tarde el ascensor volvió a detenerse, pero esta vez no sonó ninguna alarma, nadie vino. Nadie respondió al intercomunicador, y Mateo me miró con una seriedad que no le conocía. Me dijo que no podía seguir así, que estaba empezando a importarle demasiado, que yo merecía algo. Claro, y yo sentí pánico, porque no quería elegir, quería ese espacio suspendido donde nada era definitivo. Le dije que no estaba preparada, que mi vida era un lío, que tenía miedo, y él asintió, dio un paso atrás, respetó mi distancia, y en ese gesto entendí que lo estaba perdiendo. Cuando por fin se abrieron las puertas salimos sin tocarnos, sin promesas, sin mirarnos siquiera. Pasaron días sin mensajes, semanas, el ascensor volvió a ser solo un ascensor, y yo intenté recomponerme. Volví a prestar atención en casa, cociné, pregunté, fingí normalidad, pero algo estaba definitivamente roto. Hasta que una mañana encontré un sobre dentro de mi bolso, no tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante, dentro había una sola hoja, doblada con cuidado, y al leer la primera línea supe que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar para siempre la forma en que entendía no solo la traición, sino también mi propio matrimonio, y ahora necesito saber qué piensas tú, si en mi lugar habrías abierto ese sobre o lo habrías dejado cerrado para siempre. Abrí el sobre en el baño del trabajo con las manos temblándome como si estuviera robando algo. El papel tenía el olor del ascensor, ese metal viejo mezclado con café barato, y su letra era calmada, firme, demasiado honesta para lo que decía. Mateo escribía que no podía seguir viéndome porque había descubierto algo que no sabía cómo decirme en persona. Que no era cobardía sino cuidado, que había entendido antes que yo que aquello no iba a terminar bien. Leí despacio, varias veces, hasta que la frase se me clavó como una aguja. Decía que él había estado viendo a Andrés desde mucho antes de conocerme, no como amigo, no como colega, sino como paciente, porque Andrés llevaba meses asistiendo a un grupo de terapia para hombres que sentían que estaban perdiendo a sus esposas sin saber por qué. Sentí que el suelo se inclinaba. Mateo explicaba que él no era terapeuta sino acompañante voluntario, que su madre lo había llevado ahí por primera vez, que en ese grupo había aprendido a escuchar silencios, ausencias, miradas perdidas, y que cuando me conoció en el ascensor ya sabía quién era yo, no por mi nombre sino por mi descripción, la mujer distante, la que ya no estaba del todo, la que se iba antes de irse. Decía que intentó mantenerse lejos, que cada coincidencia fue una lucha interna, que la traición no empezó cuando me besó sino cuando decidió no bajar del ascensor. La primera vez que me vio entrar, me senté en el borde del lavabo con náuseas, entendiendo de golpe que mientras yo me sentía invisible en mi matrimonio, mi marido estaba pidiendo ayuda en silencio, que mientras yo me refugiaba en un espacio suspendido, él estaba enfrentando la caída. Mateo escribió que no podía seguir siendo ese lugar para mí sabiendo que estaba ocupando el vacío que Andrés estaba intentando reparar, que no me escribía para juzgarme sino para despedirse de verdad, porque aquello había sido real para él también. Salí del baño con el papel doblado en el bolsillo como si fuera una herida abierta. Esa noche miré a Andrés diferente, vi su cansancio, sus intentos torpes de acercarse, sus preguntas que yo había esquivado, y sentí una vergüenza profunda, no por el beso, no por el deseo, sino por no haber visto el esfuerzo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El ascensor volvió a detenerse varias veces pero nunca con Mateo dentro, y cada vez sentía que algo se cerraba para siempre. Una tarde Andrés me dijo que estaba yendo a terapia, que necesitaba entender qué nos había pasado, que no me acusaba de nada, que solo quería salvar lo que quedaba. Y yo asentí sin saber si tenía derecho a quedarme, porque la traición no había sido solo hacia él sino hacia la versión de mí que creía honesta. Todavía tengo esa carta guardada, todavía entro a ese ascensor y siento el eco de lo que fui. Y no sé si la peor parte fue haber amado a otro hombre o haber descubierto que mientras yo escapaba, alguien me esperaba de verdad. Dime tú, después de escuchar todo esto, ¿crees que algunas traiciones empiezan mucho antes del primer beso o solo nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde? Después de leer la carta no volví a ser capaz de entrar al ascensor sin sentir que el pecho se me cerraba.
Empecé a subir por las escaleras como una penitencia muda, contando los peldaños, llegando sin aire. Como si el cansancio físico pudiera pagar algo de lo que había hecho, Andrés notó el cambio y no dijo nada. Y ese silencio suyo fue más pesado que cualquier reproche, porque ya no era ausencia sino cuidado. Una noche me habló de la terapia, de cómo se sentaba en círculo con hombres que tampoco sabían en qué momento se había enfriado todo, de cómo escuchar otras historias le había hecho entender que el amor no siempre se rompe con un golpe sino que a veces se desgasta en silencio. Yo lo escuchaba con la garganta cerrada, pensando en Mateo. En su forma de escuchar, en cómo había sabido leerme incluso antes de que yo me atreviera a mirarme, sentí una necesidad casi dolorosa de confesarlo todo, de decirle que había habido otro hombre. Que había habido un ascensor detenido, una escalera fría, un beso que no debía existir, pero cada vez que abría la boca algo me detenía, no por cobardía sino por una duda nueva. Porque ya no sabía si decir la verdad era un acto de honestidad o una forma egoísta de aliviar mi culpa. Los días pasaron lentos, tensos, a ratos amables. Andrés empezó a tocarme de nuevo con torpeza, como quien aprende un idioma olvidado, y yo me dejaba, pero mi cuerpo reaccionaba con una confusión amarga. No por falta de deseo sino por exceso de memoria, porque cada gesto me recordaba lo que había estado a punto de perder. Una tarde lo vi salir antes de casa y supe, sin preguntarle, que iba a terapia, y por primera vez en mucho tiempo me quedé sola sintiendo que no estaba abandonada. Pensé en escribirle a Mateo, en decirle que había entendido, que tenía razón, que gracias por haberse ido antes de destruirnos a todos, pero no lo hice, porque también entendí que algunas despedidas no necesitan respuesta, que su ausencia era la última forma de cuidado que podía ofrecerme. El ascensor siguió fallando, deteniéndose entre pisos. Y cada vez que eso ocurría con otras personas dentro yo sentía una intimidad falsa, una nostalgia que no podía explicar, como si ese espacio ya no me perteneciera. Empecé mi propia terapia en secreto, no porque Andrés me lo pidiera sino porque necesitaba entender en qué momento empecé a desaparecer de mi propia vida. Hablé de la rutina, del cansancio, del deseo de ser vista sin tener que explicarme, y cuando mencioné el ascensor mi voz se quebró, no por el amante sino por la mujer que fui ahí dentro, suspendida, viva, aterrada. Las semanas se convirtieron en meses. Andrés y yo mejoramos y empeoramos al mismo tiempo. Aprendimos a hablar pero no siempre a escucharnos. Hubo noches buenas y otras en las que el silencio volvía a instalarse como un huésped conocido. A veces soñaba con Mateo, no con su cuerpo sino con su mirada. Y despertaba con una mezcla de gratitud y tristeza. Nunca volvimos a cruzarnos, y eso me confirmó que lo nuestro había sido tan real como limitado. Una historia diseñada para existir solo en tránsito. Ahora vivo con esa cicatriz invisible, no como castigo sino como recordatorio, porque entendí que la traición no siempre nace del deseo de herir sino del miedo de desaparecer. Y todavía hoy, cada vez que entro a un ascensor y siento que se detiene, me pregunto en qué punto exacto dejamos de elegirnos y si amar de verdad implica quedarse incluso cuando nadie te mira o si a veces irse es la única forma de salvar lo que queda. No hubo un día exacto en que todo se acomodara, fue más bien una acumulación lenta de gestos pequeños, de conversaciones incompletas, de intentos torpes que a veces salían bien y otras no. Andrés empezó a llegar a casa con una energía distinta, no alegre, pero sí más presente, como si hubiera decidido habitar su propio cansancio en lugar de huir de él. Yo lo observaba desde un lugar nuevo, menos exigente, más atento, y eso me confrontaba con una culpa distinta, no la del engaño sino la de haber subestimado su capacidad de luchar. Una noche me dijo que en terapia había hablado de mí, de cómo sentía que me estaba perdiendo incluso cuando estaba sentada frente a él, y esas palabras me atravesaron más que cualquier acusación directa, porque eran exactas, porque describían algo que yo misma había sentido sin saber nombrar. Estuve a punto de confesarlo todo esa noche. Sentí la verdad subiéndome por el pecho como un reflejo inevitable, pero entonces él me tomó la mano y me dijo que no necesitaba saberlo todo para seguir intentando, que había cosas que prefería reconstruir desde ahora y no desde el daño, y entendí que me estaba ofreciendo una salida que no sabía si merecía. Empecé a cuestionarme si el amor también podía ser eso, un acuerdo silencioso de no abrir ciertas heridas para poder seguir caminando. El recuerdo de Mateo se fue transformando, dejó de doler como una pérdida reciente y pasó a sentirse como una vida paralela que no elegí. A veces me sorprendía pensando qué habría pasado si me hubiera atrevido a romperlo todo, si hubiera bajado del ascensor con él sin mirar atrás.
Pero esas preguntas ya no venían cargadas de deseo sino de curiosidad melancólica, como pensar en una ciudad que no visitaste nunca. El edificio cambió el ascensor meses después, uno nuevo, brillante, rápido, sin fallas, y el día que lo inauguraron sentí una despedida inesperada, como si clausuraran oficialmente un capítulo que solo existía para mí. Subí y bajé varias veces sola, observando mi reflejo en las paredes pulidas, buscando a la mujer que había sido, y lo único que encontré fue una versión más cansada pero también más consciente. Andrés y yo empezamos a planear cosas pequeñas, escapadas cortas, cenas sin pantallas, intentos de intimidad sin exigencias. No siempre funcionaba. Había retrocesos, discusiones absurdas, momentos en los que el silencio volvía a instalarse. Pero ya no era el mismo silencio, ahora tenía memoria, tenía palabras posibles. Seguí con mi terapia y entendí que no me había enamorado de Mateo como persona sino de la versión de mí que aparecía cuando alguien me miraba sin historia, sin expectativas acumuladas, sin el peso de los años. Aceptar eso fue doloroso pero liberador, porque significaba que esa mujer no dependía de un ascensor ni de un hombre específico, sino de mi capacidad de no desaparecer dentro de mi propia vida. Todavía hay días en los que la culpa regresa sin aviso, en los que me pregunto si estoy viviendo sobre una verdad incompleta, si algún día Andrés merecerá saberlo todo. Y no tengo una respuesta clara, solo sé que sigo aquí, intentando quedarme, intentando elegir incluso cuando es incómodo y que a veces la traición más profunda no es a la pareja sino a uno mismo cuando deja de escucharse, y sigo caminando con eso, sin finales claros, sin absoluciones fáciles, aprendiendo a habitar el espacio entre lo que fui y lo que todavía estoy tratando de ser. Y llegó un día en que entendí que la historia no necesitaba más encuentros. Que el ascensor, Mateo, la carta, todo había sido un espejo para mostrarme lo que de verdad estaba perdido y lo que todavía podía salvar. Andrés me miró a los ojos como nunca antes, sin preguntas, sin reproches, solo una presencia que me decía: aquí estoy, aún te elijo, y en ese instante sentí que el peso de la culpa se transformaba en responsabilidad, en algo que podía sostener sin derrumbarme. Me acerqué, lo abracé, y por primera vez en mucho tiempo mi respiración se sincronizó con la de alguien que no me estaba esperando para descubrirme sino para acompañarme. Comprendí que amar no es evitar errores, sino aprender a permanecer después de ellos, y mientras lo abrazaba, mientras su perfume me envolvía, comprendí también que Mateo había sido necesario, no para destruir, sino para recordarme quién era antes de perderme, que algunas traiciones enseñan más que cualquier confesión directa. Y ahora te pregunto a ti que escuchas esto, ¿crees que el perdón puede existir incluso cuando el corazón ha vagado por otros lugares, o solo aprendemos a vivir con las cicatrices que elegimos esconder?